A -71 °C, el bosque se convierte en cristal. Cada rama, cada aguja de pino, cada brizna de hierba queda encerrada en hielo tan grueso que el mundo entero parece haber dejado de respirar. El silencio aquí no es la ausencia de sonido, es la presencia de algo más antiguo. Algo inmóvil. Pero esta noche, en las profundidades de ese silencio congelado, algo pequeño estaba luchando por vivir. Un sura tenía 80 años. Sus manos, retorcidas por décadas de trabajo en el frío, apenas podían sostener un hacha. Su espalda estaba tan doblada que caminar erguida era solo un recuerdo. Y sus ojos, nublados por cataratas pero aún agudos en las formas que importaban, habían visto 80 inviernos siberianos, cada uno más duro que el anterior. Vivía sola en una cabaña de troncos que su esposo había construido 53 años atrás, antes de que el frío finalmente lo reclamara. La cabaña se inclinaba ligeramente hacia la izquierda ahora. El techo goteaba cuando la nieve se derretía, pero la mantenía viva, y eso era suficiente. No había electricidad. No había agua corriente. No había vecinos a 20 kilómetros en cualquier dirección, solo árboles. Solo nieve, solo el tipo de soledad que podría romper a una persona más joven pero que a un sura simplemente le parecía honesta. Era media tarde cuando escuchó el sonido. No un grito, no un aullido, algo más débil. Algo que apenas se registraba por encima del viento constante. Se detuvo en medio de partir una rama delgada para leña y escuchó. Allí estaba de nuevo. Un gemido bajo. Desesperado. Vivo. Un sura dejó su trabajo y caminó hacia el sonido. Sus botas gastadas arrastrándose a través de nieve que ahora le llegaba a la rodilla. Su cabaña estaba rodeada de bosque denso por 3 lados, con solo un pequeño claro al frente donde mantenía su pila de leña. El sonido venía de detrás de esa pila. Se movió lentamente, su cuerpo ya no permitía rapidez, y rodeó la madera apilada. Lo que encontró la hizo detenerse. Un osezno. No más grande que un perro mediano. Pelaje marrón, empapado y congelado en mechones duros. Sus ojos, pequeños, oscuros, brillantes de miedo y dolor, la miraron. No intentó correr, ni siquiera intentó parar, simplemente yacía allí, temblando violentamente, cada respiración produciendo pequeñas nubes de vapor que se congelaban instantáneamente. Un sura se arrodilló en la nieve. El frío mordió sus rodillas de inmediato, pero lo ignoró. Había pasado 8 décadas aprendiendo a ignorar el dolor. El osezno era joven, demasiado joven para estar solo. Su madre debía haber muerto, o él se había perdido, o había sido abandonado por razones que solo la naturaleza entendía. No importaba ahora. Lo que importaba era simple. Sin intervención, este osezno estaría muerto antes del amanecer. Un sura sabía lo que significaba llevar un animal salvaje adentro. Especialmente un oso. Incluso joven. Los osos eran peligrosos, impredecibles. Y más que eso, ella tenía casi nada. Sus reservas de comida eran 3 pescados secos colgando de una viga, medio saco de avena, y un frasco de bayas que había estado racionando desde noviembre. Su leña era apenas suficiente para mantenerla caliente otras 2 semanas. Traer a este osezno adentro significaba compartir lo que no podía permitirse. Compartir. Pero un sura había vivido lo suficiente para saber una verdad, que los jóvenes a menudo olvidan: el valor de una vida no se mide por su conveniencia. Se levantó con un gruñido de esfuerzo, regresó a su cabaña, y recuperó su manta más pesada, una hecha de piel de reno que le había llevado 2 años de comercio conseguir. Regresó al osezno, extendió la manta en la nieve, y con cuidado cada movimiento enviando dolor a través de su espalda. Rodó al osezno sobre ella. El osezno gemía débilmente pero no resistió. Estaba demasiado débil, demasiado frío. Un sura envolvió la manta alrededor del osezno, creando un cabestrillo. Luego comenzó el lento proceso de arrastrarlo de regreso a su cabaña. El osezno pesaba quizás 20 kilogramos, pero para una mujer de 80 años con artritis en cada articulación, también podría haber pesado 200. Le tomó 15 minutos cubrir 10 metros. Pero lo hizo. Adentro, la cabaña estaba apenas por encima del punto de congelación. Un sura inmediatamente añadió 2 de sus últimos troncos a la estufa de hierro fundido. Troncos que había estado guardando para la semana próxima. El fuego rugió con vida,
proyectando luz naranja anaranjada a través del espacio de una sola habitación. Colocó a Losezno cerca de la estufa, todavía envuelto en la manta. Sus ojos estaban cerrados ahora, su respiración era superficial y errática. Unsura calentó agua, usando nieve derretida, ya que su suministro de agua se había congelado hacía semanas, y preparó una mezcla delgada de pescado machacado. Mojó su dedo en el líquido tibio y lo presionó contra la boca de Losezno. Nada. Lo intentó de nuevo. Aún nada. Esperó. 5 minutos. 10. El Losezno no se movía. Entonces tan débilmente que casi lo perdió. La lengua de Losezno se movió. Lamió su dedo. Unsura preparó más de la mezcla y lo intentó de nuevo. Esta vez, el Losezno tomó un pequeño sorbo. Luego otro. Sus ojos se abrieron. Solo una rendija. Pero abiertos. Esa primera noche, Unsura no durmió. Se sentó en su única silla de madera, observando a Losezno alimentándolo pequeñas cantidades cada hora, manteniendo el fuego ardiendo. Afuera, el viento aullaba con una furia que parecía interminable. Adentro, el mundo se había reducido a este espacio pequeño, este fuego débil, esta vida frágil. Al amanecer, el Losezno todavía respiraba. Eso era todo lo que Unsura necesitaba saber. Los días que siguieron se convirtieron en un ritmo de supervivencia. Unsura racionaba todo con precisión brutal. Se permitía un pequeño puñado de avena hervida en agua una vez al día. Todo lo demás, el pescado, las bayas, iba a Losezno. Quemó su única silla de repuesto para leña, luego un pequeño estante. Luego la vieja caja donde había guardado las herramientas de su esposo. Cada pieza de madera que ardía era un recuerdo convertido en calor. Cada comida que daba era hambre que sentiría más tarde. Pero el Losezno estaba mejorando. Para el tercer día, sus ojos estaban despejados. Para el quinto, podía levantar la cabeza. Para el séptimo, se paró sobre patas temblorosas y dio 3 pasos antes de colapsar de nuevo en las mantas. Unsura observaba estos momentos sin expresión. No sonreía. No hablaba. Simplemente registraba el progreso con el pragmatismo tranquilo de alguien que ha visto suficiente vida y muerte para saber que la celebración prematura no sirve de nada. Pero algo estaba sucediendo. Algo que no había anticipado. El Losezno la estaba siguiendo. Cuando se movía a través de la cabaña, lentamente, dolorosamente, su cuerpo protestando cada paso, el Losezno la observaba. Cuando se sentaba, el Losezno se arrastraba más cerca. Y por la noche, cuando se acostaba en su cama estrecha, exhausta más allá de las palabras, el Losezno se acurrucaba en el suelo a su lado, su cuerpo pequeño y cálido presionado contra la madera. No era domesticación. Los osos no funcionan así. Pero era algo. Reconocimiento tal, la comprensión de que esta anciana, frágil y lenta, era seguridad. Pasaron 2 semanas. Luego 3. La ventisca finalmente pasó. La temperatura permaneció brutal, aún rondando los -60. Pero al menos el viento se había detenido y el sol, pálido y distante, ocasionalmente aparecía entre las nubes. Unsura se aventuró afuera para recoger más leña. Le tomó 2 horas encontrar suficientes ramas caídas para 3 días de quema. Para cuando regresó, sus dedos estaban entumecidos incluso dentro de sus guantes dobles. Y sus pulmones ardían por respirar aire que se sentía como vidrio roto. El Losezno la observó desde la ventana, y cuando abrió la puerta, el Losezno hizo un pequeño sonido, no un gruñido, no del todo un gemido, sino algo intermedio y se acercó. Unsura dejó caer la leña y por primera vez en semanas, se permitió sentarse. El Losezno presionó su cabeza contra su rodilla. Ella descansó su mano sobre su pelaje. Habían sobrevivido. Ambos. El invierno se profundizó aún más antes de que comenzara a retroceder. Hubo noches en que la estufa apenas podía mantener la congelación a raya, cuando el aliento de Unsura se congelaba en sus mantas mientras dormía. Pero el Losezno permaneció. Crecía más fuerte cada día, y aunque nunca sería completamente domesticado, había aprendido a confiar en esta anciana que olía a humo de leña y pescado seco. Una mañana a finales de febrero, cuando la luz del sol finalmente atravesó las nubes con verdadera fuerza, Unsura abrió su puerta y salió. El Losezno la siguió. Se paró en la nieve, ahora más bajo, compactándose bajo su propio peso, y miró el bosque. Unsura sabía lo que debía suceder. Los osos pertenecen a lo salvaje.
Este había sobrevivido, y pronto sería lo suficientemente grande como para cuidarse solo. Pero el osesno no fue hacia el bosque. Caminó en un círculo alrededor de la cabaña, olfateando la nieve. Luego regresó y se sentó a los pies de Unsura. Ella miró hacia abajo al osesno. El osesno la miró hacia arriba. «Tonto», dijo en voz baja en yakuto. Era la primera palabra que había hablado en voz alta en semanas. «No perteneces aquí». Pero el osesno se quedó. Pasaron los días. El osesno comenzó a aventurarse más lejos, al borde del bosque, luego al interior, desapareciendo durante horas antes de regresar. Unsura observaba estas salidas con sentimientos encontrados. Sabía que eventualmente, una de estas salidas sería permanente. Y eso estaría bien. Eso era natural. Pero cada vez el osesno regresaba. Y cada vez, Unsura sentía algo que no había sentido en años. No alegría, exactamente, sino su opuesto del vacío. Presencia. La primavera finalmente llegó a Yakutia, tímida y breve, pero innegable. La nieve comenzó a derretirse en serio. Los parches de tierra marrón aparecieron. El aire perdió su mordida de vidrio. Y una tarde el osesno, ahora el doble del tamaño que había sido, no regresó de su caminata por el bosque. Unsura esperó. 1 día. 2 días. 3. El osesno se había ido. Se dijo a sí misma que esto era correcto. Se dijo que esto era lo que había esperado. Se dijo que, una vieja mujer de 80 años, no tenía ningún asunto manteniendo a un oso salvaje de todos modos. Pero la cabaña se sentía más vacía. El silencio se sentía más pesado. Luego en la 4ª noche, escuchó un sonido afuera, un resoplido bajo, familiar. Abrió la puerta. El osesno estaba allí, más grande ahora, más salvaje en los ojos, pero todavía reconocible. Y no estaba un segundo osesno, posiblemente un hermano de camada o un compañero encontrado en el bosque, estaba a su lado. El primer osesno dio un paso adelante. Dejó algo en la nieve frente a los pies de Unsura, un pescado, todavía fresco, recientemente capturado de uno de los arroyos descongelados. Unsura miró el pescado. Miró al osesno. El osesno la observó por un largo momento. Luego se dio la vuelta, y ambos osos desaparecieron en el bosque crepuscular. Unsura recogió el pescado. Era pequeño, pero era más de lo que había comido en día. Se paró en el umbral de su cabaña, observando el lugar donde los osos habían desaparecido. El sol se estaba poniendo, pintando la nieve restante en tonos de rosa y oro. Había salvado una vida. Y esa vida a su manera, la había salvado a ella también. Los meses que siguieron trajeron el breve verano de Yakutia. Unsura recuperó algo de su fuerza con las plantas de primavera y la caza ocasional. El osesno regresaba a veces, nunca predeciblemente, nunca por mucho tiempo, pero regresaba. A veces dejaba comida, a veces simplemente se sentaba al borde del claro, observando la cabaña, antes de desaparecer de nuevo. Y Unsura lo observaba irse cada vez, sabiendo que este era el orden natural de las cosas. Lo salvaje permanece salvaje, pero a veces, solo a veces recuerda bondad. Un día a principios de otoño, mientras el primer toque del próximo invierno comenzaba a pintar el aire, Unsura se sentó en el único escalón de su cabaña. Sus manos, retorcidas y débiles, descansaban en su regazo. Sus ojos observaban el bosque. Pensó en el osesno, en la noche que lo había encontrado muriendo en la nieve, en la elección que había hecho, no heroica, no dramática, solo necesaria. No se arrepentía, porque en este lugar, en el borde más duro de la existencia humana, había probado algo que importaba más que la supervivencia, que la compasión no requiere fuerza, que la bondad no necesita juventud, y que incluso al final de una vida larga y difícil, hay espacio para una elección más que significa algo. El bosque estaba silencioso. El sol se estaba poniendo, y en una pequeña cabaña inclinada al borde del mundo, una anciana de 80 años cerró los ojos y sonrió. Solo un poco, solo por un momento, antes de levantarse y regresar adentro. Porque había trabajo que hacer, leña que cortar, invierno que preparar, vida que vivir. Y ahora cuando el frío llegara de nuevo, y siempre llegaba de nuevo, sabría que en algún lugar del bosque, un oso recordaba, y a veces, solo a veces, eso era suficiente.